¿Qué tal, amigos de Entorno Político? Aquí estamos saludándoles de nueva cuenta. Les saluda Quirino Moreno, con la finalidad de traerles una vez más una charla muy interesante donde se nos van a dilucidar una serie de cuestionamientos y de dudas que tenemos respecto a cosas que hacemos diariamente y que en las que no reparamos. Por ejemplo, ¿sabe usted que está pagando más kilometraje en sus casetas de cobro? ¿Sabe usted que es posible bajar los costos de las casetas cuando son realmente injustos? Se puede. Tenemos una charla hoy con el ingeniero Héctor Ignacio Sandoval Quesada, que tiene además 50 años de participación activa en la construcción de carreteras, autopistas, puertos, vías férreas, vialidades, centros deportivos y edificaciones. Y en el sector público se desempeñó aquí como director general de Maquinaria de Veracruz, MAVER, como nosotros la conocemos, que era subdirector de Conservación de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos de CAPUFE, también ahí estuvo. Y del 2000 al 2018 ha participado como asesor técnico de las comisiones de transporte de la Cámara de Diputados y la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. Él es, repito, el ingeniero Héctor Ignacio Sandoval Quesada. Ingeniero, bienvenido a Entorno Político. Qué bueno que está usted con nosotros, porque además ya tuvimos una primera entrevista hace unos meses, hace un año, ¿no? Más o menos, como un año y medio, ¿no? Sí, así es. Donde nos hizo usted el favor de comentarnos algunos aspectos acerca de las carreteras que la verdad los ciudadanos no percibimos diariamente, ¿no? Por ejemplo, el libramiento de Jalapa, que fue uno de los puntos de venta, digamos, para la construcción, era que nos iba a aliviar en Jalapa el tránsito vehicular en la principal avenida de Jalapa, que es Lázaro Cárdenas. Y pues esto no ocurrió. Explíquenos qué pasó. Bueno, lo que pasó fue que ese libramiento se hizo en tiempos del presidente Felipe Calderón y se le otorgó a unas empresas extranjeras, Ixoluz Corsán y Motangil. Para obtener esa carretera, para que ustedes tengan una idea de la corrupción que existía, se modificó el artículo 7 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que marcaba que se le entregaría la concesión a quien le diera el menor precio al usuario. ¿Sí? Y modificaron el artículo 7 o adicionaron o quien oferte la mayor contraprestación inicial. ¿Qué quiere decir? Que si yo llegaba con billetes para entregar, me daban la concesión sin que tuviera, eso iba a impactar al usuario. El costo de la contraprestación, lógico que lo tiene que cobrar o recuperar quien invierte esa construcción. Aquí lo grave es que no hubo inversión de parte no hubo dinero que trajeran de parte de los inversionistas, sino que solicitaron al Fonadín un crédito que les otorgó. ¿Qué es el Fonadín? El Fonadín, el Fondo de Infraestructura. Ah, sí. Sí, Fondo Nacional de Infraestructura. Es el Fonadín. El Fonadín suplió a lo que era el FARA, que se creó para el pago del rescate carretero. Carreteras que se hicieron en tiempos de Salinas y que no le resultaron benéficas porque estuvieron cambiando, no había proyecto para hacer las carreteras. Entonces, en el tiempo del presidente Salinas, ¿sí?, se dijo, vamos a construir 5,000 kilómetros, pero no existían los proyectos. Yo fui una de las personas que sin proyecto construimos la Córdoba-Veracruz. No existía. El proyecto costaba, por decir, 800,000 millones de pesos. ¿Sí? Y el costo para el usuario iba a ser de 7 pesos por caseta, 14 pesos en total. Terminó costando 3 veces más la carretera, porque no existía ni proyecto para los pasos superiores, no conocían realmente el tramo.
Entonces hubo variación, hubo millones de metros cúbicos de más de corte y de terraplenes. Hubo una adecuación total de lo que requería ese camino para ser funcional. Y eso impactó en el costo porque el banco decía, bueno, te voy a dar otros 500. ¿Por la falta del proyecto? Por la falta del proyecto. Ahorita se habla, no, es que los aforos vehiculares estuvieron mal calculados. No, yo me encargué de hacer el aforo vehicular en el concurso del acuerdo de Veracruz y iban a pasar 13,600 vehículos diarios, con un peaje de 7 pesos el automóvil por caseta, 2 casetas, 14 pesos. Como el costo se triplicó, entonces el costo de peaje se triplicó, Sí. ¿verdad? Entonces, en lugar de que fuera a pagar, iban a pagar 21 pesos, 44, y dijeron, no, yo ya no. Entonces, en cada uno de los cambios se hacía una nueva, nueva pregunta al usuario, si estaría dispuesto a pagar 14 pesos, y de los 14,000, con 14 pesos todavía siguieron 7,000 y pico, pero sí, nosotros. La pregunta era, ¿estarías dispuesto a pagar 7 pesos el costo de caseta, van a ser 2 casetas, por recorrer 98 kilómetros en lugar de 136 que tiene la carretera? Sí, no, claro. Te vas a ahorrar en gasolina, te vas a ahorrar en eso. Pero cuando se triplicó el costo, únicamente 2,100 vehículos iban a pasar y terminaron pasando 1,500 vehículos diarios. Entonces, esa carretera, la Córdoba-Veracruz, se iba a hacer por 7 años, 8 meses, que era la concesión. 7 años, 8 meses. Pues no, pues resultó incosteable, porque a medida de que pasaban los años, ya llegaban a 44 años de concesión y no se recuperaba la inversión. Entonces fue cuando vino el rescate carretero de esas carreteras. Ahí veo que hay un razonamiento financiero, sobre todo, en cuanto a los años de la concesión. Eso me recuerda que ya una vez platicamos acerca de la concesión Jalapa-Veracruz, que se amplió con el exgobernador Yunes Linares, otros 30 años más, ¿no? La concesión, de una manera muy rara, porque yo no vi que se consultara a nadie. Se le generó una ampliación de la concesión por otros 30 años a los empresarios que manejan esa carretera, que no allá habrán recuperado, porque esa carretera sube cada rato, las casetas. Esa carretera, yo hice el proyecto, me tocó como director de maquinaria de Veracruz, aquí traigo la comprobación de que yo hice el proyecto, se lo presenté al gobernador de cómo hacer la ampliación de esa carretera Cardel-Veracruz y cómo hacerla sin recursos del Estado, que era primero, agarrar en comodato el puente de la Antigua, que es por lo que pagaba el usuario para poder pasar el puente de la Antigua. La carretera era de 7 metros. Y entonces mi proyecto fue, vamos a ampliar a 21 metros, ¿sí? Pero ¿cómo si no tenemos dinero? Fácil. Le pedimos en comodato al gobierno federal el puente de la Antigua. Cuando seamos, o el Estado sea el concesionario de ese puente de la Antigua, ¿sí? Entonces le pedimos a la Secretaría de Comunicaciones del kilómetro 211 de la carretera Poza Rica-Veracruz, del 211 al 241, le pedimos en comodato ese tramo. Y entonces, una vez teniendo el comodato, buscamos un socio que vaya a meter la lana para ampliar. ¿Sí? Que ese fue el caso de que se consiguió AXA, ¿sí? Por 10 años, cuando nosotros habíamos conseguido primeramente por 15 años la concesión. Entonces el Estado se iba a quedar con 5 años más. El Estado funciona con el 51%. De esa ampliación que se habla, ese es un mito. Traigo la comprobación aquí de que no está registrada esa ampliación. Y lo he venido diciendo. A pesar de que lo he venido diciendo, inclusive con algunas gentes de este gobierno, ¿sí? No se ha visto que no existe tal ampliación. No existe. O sea, yo solicité el pedimento a la Secretaría, a través del INAI,
Vamos, se me dijo la Secretaría de Comunicaciones en respuesta, no, es que esa no, oye, necesitan decirme el tiempo que tiene esa concesión, sí, ¿cómo no? Tiempo que tiene, aquí está la solicitud y la respuesta. La solicitud que yo hice de esa carretera, de esa autopista, por eso yo hice el proyecto en Mabel y yo hice todo. Entonces le he dado seguimiento. Dice, respecto a la vigencia de la concesión, se le informa que la fecha es hasta el 5 de octubre del 2023. ¿Sí? Respecto, en lo que se refiere a los ingresos anuales, hace su conocimiento que el 2018 se tuvo un ingreso de 557.283 de esa caseta. Respecto al tránsito vehicular que usted pide, son 17.203. Esta es lo que manejan las concesiones Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De la carretera Cardel-Veracruz, Gobierno del Estado es el concesionario, se concesionó el 6 de octubre de 1993 y termina el 5 de octubre del 2023. ¿Sí? ¿Y esa ampliación que le hizo el gobernador, el exgobernador, no está registrada? No está registrada. Entonces dice, yo solicité, con base en el artículo 20, fracción 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en relación a la prórroga de 30 años señalada en la séptima reubicación del título de concesión otorgada al gobierno de Veracruz, bla, bla, bla. Y se me da la contestación localmente, Tomás Ibarra. Sí. Sobre el particular, comunica usted que ese centro de Veracruz no cuenta con la información solicitada. O sea, no hay. Hacienda, lo mismo. Entonces, no existe. ¿A quién le voy a pedir que diga si es o no? Bueno, cuando ya veo que no existe, yo le digo a agentes, antes de que entrara el gobernador actual, señores, aquí se tiene un recurso grande para poder hacer obra. Si utilizamos los flujos que da la autopista Cardel-Veracruz, vamos a tener 2,000 millones de pesos para hacer obra. Sí, directamente lo que queda únicamente el banco dice, oye, yo voy a estar por 5 años, yo te presto los 2,000 millones de pesos, pero tú me das el 70% de los ingresos de esas carreteras. El Estado tiene 3 concesiones, Cardel-Veracruz, el puente Coatzacoalcos y el puente López Portillo, en Álamo. Esas 3 concesiones le dan una cantidad de recursos, que no sé cómo lo están manejando, pero que esos recursos deberían de servir para detonar la construcción en Veracruz. Entonces, se tiene, lo más grave, se tiene en concesión de Santa Fe a Paso del Toro, bueno, a la autopista Cardel-Veracruz, en ese tramo, está concesionado, pero no le han sacado provecho. ¿No qué? No le han sacado provecho, porque lo que necesitan es meterle una inversión leve, ¿sí?, que pueden sacar de los recursos de bursatilización de la Cardel-Veracruz para poder adecuar y empezar a cobrar un peso, como yo sugería, y aquí sugiero, aquí tengo lo que sugerí, cobrar un peso por automóvil, ¿sí?, en 19,800, o sea, 20 pesos por automóvil y 40 pesos por transporte pesado. Entonces les va a dejar casi la misma cantidad de lo que están en la Cardel-Veracruz. Y esos recursos, canalizarlos, que fue el objetivo. O sea, la propuesta que yo le hice al gobernador Patricio Chirinos fue exactamente eso. O sea, sin dinero vamos a obtener esto. Y luego de ahí vamos a obtener para hacer adecuaciones Aquí, volviendo al tema del libramiento de Jalapa, que es sumamente importante que funcione, por lo que estoy oyendo, lo que desincentiva el uso del libramiento es el costo. El costo del peaje, ¿no? El costo. Aquí tengo, es de las más caras, no de México, del mundo. Fíjense, únicamente eso, aquí en México, superada por el paso de Tecpan, que es muy pequeño, que es un puente que cobra, pero los peajes más caros, esos son los peajes más elevados en México. El libramiento de Tecpan, ¿sí?, cobra por peaje
8.24 por kilómetro. Kilómetros. ¿Sí? La Libramiento Jalapa cobra 5.03 hasta el 2020, ahorita ya cobra más, 5.03 kilómetros. ¿Sí? Pesos. El Perote Banderilla cobra 5 pesos. Y ya después vienen 4.88 La Marquesa, Lerma, viene 4.63 Tijuana Tecate, 4.26 México La Marquesa, 4 pesos Ecatepec Pirámides, 3.74. Las más bajas son las que tiene Capufe. Entonces, los peajes de Capufe, Tulancingo, Venta Grande, 1.12. O sea, el 30% de lo que cobran, inclusive van horas. Yo he comentado con los legisladores y con los propios de la Secretaría de Comunicaciones que el peaje tiene que bajar. Claro. Tiene que bajar. Pero si no unimos, si no alzamos la voz para que baje el peaje, una sola persona, que soy yo, y con diferentes, es imposible. Es decir, puede ser más conveniente el negocio, incluso la cosa financiera para los inversionistas, si bajan el peaje a cambio de generar mayor aforo, ¿no? Sí, circular. Sí. Puede ser, pero ahorita es el gran negocio porque le meten muy poco al mantenimiento. Sí. Entonces ellos únicamente están agarrando el dinero, un dinero que no pusieron ellos, no lo pusieron. Entonces ellos solicitaron créditos para hacer las grandes obras, no metieron el dinero, decir yo te hago de mi dinero, ¿no? Metieron la relación, donde al funcionario le decían, oye, te voy a entregar una lana, y el funcionario decía, sí, ¿cómo no? De esto que te voy a dar con liga, me das 500 y ahí se los cobras al usuario. Entonces, lo que yo decía y lo que he venido señalando es que existen elementos para bajar el costo de peaje, ¿sí? Ya sea con los concesionarios que están o ya sea quitándoles la concesión. Entonces, aquí hay dos formas: o bajas el peaje o se rescinde el contrato. Ese contrato dice, no, pero es que ese contrato va a costar porque va a decir el inversionista, pero la inversión no fue de él. El crédito se le debe todavía a Fonaví. Algo está pasando, y alguna vez lo comentamos, desde la época de Fox para acá. Sí, el problema de todas las carreteras, todas, ¿sí? Es el problema grave, el problema de todas las carreteras. Las carreteras que tenemos, ¿sí?, fueron construidas antes de 1980. El total de carreteras que tenemos. Las carreteras federales libres de peaje no han aumentado un solo kilómetro en lo que va. Las han ampliado, pero las han construido o las han reconstruido con unas especificaciones de hace 50 o 60 años. Entonces, la cantidad, ¿cómo se construyeron? Se construyeron para recibir cargas no mayores a 18 toneladas. O mayores. Ese fue el cálculo del proyecto estructural. Ahorita, esas mismas carreteras tienen que soportar pesos de 90 toneladas. Esas especificaciones se meten en estas concesiones. Pues no, no aguantan. ¿Sí? Entonces, el concesionario tiene que estarle dando mantenimiento constante. Dicen, dentro de, como viene el concurso, dicen, oye, tienes que poner que le vas a dar un mantenimiento anual, 30 mantenimientos anuales. Bueno, yo estuve por parte del Grupo Mexicano, viajé a Europa y vi que existían otras formas constructivas. ¿Sí? Viajamos en un viaje de estudios con los gringos, con ICA, con varias personas que estábamos haciendo carreteras concesionales en México. Y verificamos que nada tenía que ver las especificaciones y la forma constructiva de Europa, que ya había resuelto el problema de grandes cargas, con la forma en que teníamos en México. O sea, nada. ¿Especificaciones? No. Entonces yo he venido señalando desde el 2001, costeé agentes traídos de Estados Unidos para ver si les hacían caso, porque en Estados Unidos hizo la primera prueba de ese tipo de pavimentos. El pavimento se llama SMA y Open Grade Friction Course. Pues esos dos tipos de pavimentos, más la estructura, bases asfálticas, es diferente totalmente. Por eso es por lo que yo vengo promoviendo y decir, oye, déjame demostrarte con mi dinero, no el mío, sino el de las personas inversionistas,
¿sí? Que esto, no me limites a que me sujete a unas especificaciones que ya no funcionan. ¿Por qué no te sujetas a las mías? ¿Por qué no les dices a cada uno de los participantes, oigan, ustedes saben cómo le hacen, pero esto tiene que quedar bien, si no es responsabilidad de ustedes? ¿Sí? Y ahí los empresarios van a ir a Japón, van a ir a Noruega, van a ir a Alemania, van a ir para traer expertos para que hacer las cosas como tienen que hacerse. Tenemos que cambiar las... Eso me lleva a propósito de los costos de construcción. ¿Cuánto recaudan las carreteras, en los peajes, en las casetas de cobro? ¿Cuánto recaudan en el país? Bueno, en el país se recaudan 70,000 millones de pesos anuales de las carreteras, únicamente de las carreteras que le corresponden al Estado. Porque si metemos las carreteras de los particulares, recaban sobre 30,000 pesos las que tienen los particulares. 30 millones, 30,000 millones. 30,000 millones de pesos anuales. 100,000 millones. 100,000 millones de pesos. ¿Y eso se refleja en qué? Sí, pero O sea, de los que particulares pues no tiene injerencia el gobierno. Esos son negocios de los particulares que arriesgaron, pero por lo alto de los peajes pues están... Pero 70,000 millones. ¿Qué ocurre con esos 70,000 millones? Porque con esos 70,000 millones las carreteras deben estar bien y deben haber nuevas carreteras, ¿no? De esos 70,000 millones de pesos únicamente se reportan 40,000 millones de pesos. Y de esos 40,000 millones de pesos, pues son como 43 si sacamos las casetas. Pero esa corrupción no se ha mantenido en secreto, porque yo le he estado difundiendo con el mismo partido en el poder, y con el anterior y con el anterior. Y no han querido aceptar, aún a pesar de que todas las evidencias y pruebas se las he mostrado. Porque una cosa es hablar, pero si no se tienen las pruebas. Yo podría decir, no, es que esa carretera no se ha ampliado, la carretera de Veracruz. No, pero tengo las evidencias. Y luego el otro dato que platicamos, que me parece importante que lo sepa nuestro público, es que habías detectado una serie de carreteras del país que cobran. El cobro de un peaje, de una caseta, tiene que ver con el kilometraje. Así es. Se cobra kilómetro, a más kilómetros se toma más. Habíamos detectado en aquella ocasión que hay carreteras que están cobrando más kilometraje, ¿no?, en la caseta del que realmente recorre uno. Así es. Eso también es corrupción, por supuesto. Pero ¿y qué le está pasando a todo ese dinero? Eso es lo que estoy viendo. Aquí, es que uno luego no lo nota. Aquí el primer punto es qué le está pasando al usuario. ¿Por qué tiene que pagar a esa cantidad elevada de peaje? Todavía tiene que pagar un robo porque le cobran más kilómetros. Sí. Eso es lo grave. Bueno, donde sí me hicieron caso, fue en una carretera del Estado, Cardel Veracruz. Cardel Veracruz cobraba un kilometraje mayor, 29,880 metros, cuando en realidad tiene 28 kilómetros y medio. Sí. Como yo hice lo del Estamos pagando un kilómetro más. Se estaba pagando. Sí. Bueno, a partir de que inclusive subí a la auditoría para que checara eso, lo que sacó la auditoría, lo que se sacó fue salirse con la auditoría le reporta a los diputados, ¿sí?, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados, y reporte y dice, porque los diputados, a través de conseguir que viniera la auditoría, yo no puedo, ni la auditoría va a hacer si no se lo dicen sus jefes, que son los diputados. Yo tengo el reporte que da la auditoría, y entonces la auditoría se saca para proteger a esos que están cobrando más, con decir, efectivamente, existen diferencias en el kilometraje de las carreteras. Para un diputado que le llegue ese informe, no dice nada. Pero si dice, le están cobrando al usuario una cantidad mayor, se lo dije a Celerino, que fue el que hizo la auditoría. Oye, este informe que tú estás pasando, vamos, lo haces con un sentido. ¿Por qué no ponerle, sí, efectivamente, le están cobrando más? Para que los diputados, cabrón, ¿por qué están cobrando más? Pero si no, va al bote de la basura. Porque tú dices, es que yo dije. No, pero no fuiste explícito. Sí, en decir, son diferencias. Diferencias pueden ser menos o más. Exactamente. ¿Sí? ¿Hay una sensible diferencia? No es sensible. Le están cobrando 9 kilómetros de más en Damoso Perote. Sí. No es sensible. Entonces, bueno, pues entonces en el siguiente auditoría vamos a poner
Sí, en la siguiente auditoría nunca se dio. Pero lo que logré yo conseguir fue que de 78 pesos que le cobraban al usuario en la carretera de Veracruz, bajara a 62 pesos. Por la presión. Nadie absolutamente dijo, oye, este es el que anda viendo y el que... No era el objetivo, pero se bajó. Si se checa, aquí traigo los precios que se cobraban y lo que se cobran. Bajaron a 28 kilómetros y medio, los 29,880. Volviendo a los 70,000 millones que recaudan, pues tendríamos que tener carreteras de primerísima anualmente, ¿no? Tendríamos que tener carreteras porque eso da para generar nuevas carreteras, nuevos caminos. México debería estar de primer mundo en ese sentido, ¿no? No lo estamos. Ya de entrada me dices que hay 30,000 millones que no sabemos dónde van a parar. Y dos, mucho de ello lo estamos pagando los usuarios. O sea, todo. En todo lo estamos pagando los usuarios. Todos, ¿no? Y tres, la calidad de las carreteras, que también es otra que ya hablamos hace un momentito, que no están teniendo la calidad requerida para estos nuevos tiempos, ¿no? Habiendo con qué hacerlo, pues, o sea, ni siquiera es una cuestión de falta de dinero. O sea, hay una serie de enredos aquí, pero hay algo que me decías antes de iniciar esta charla, que tiene que ver con el fideicomiso 1936. 1936, que es el rescate. 1936, que es el rescate de las carreteras, ¿no? De todos los fideicomisos que desaparecieron, incluyendo el Fonden, por cierto, este no desapareció, ¿verdad? Me decías. Así es. Eso qué raro, ¿no? Qué raro que ese no haya desaparecido. ¿Y cuánto es ese fideicomiso? Bueno, el fideicomiso tiene, de acuerdo a la última auditoría que hizo la Auditoría Superior y que tuve acceso a ella el 2018, tenía 148,000 millones de pesos. Wow. 148 en activos. Pero aquí no se ha pagado la deuda. La deuda por el rescate carretero que se hizo, se originó el 31 de agosto de 1997, ¿sí? Fue de 58,000 millones de pesos. La deuda en la actualidad, la deuda se pudo haber pagado porque le regresaron a ICA 4 carreteras, sí, que eran de las más rentables. Y le regresaron, le dieron le dieron la Tepic-Guadalajara y la Mazatlán-Culiacán. ¿Sí? Tepic-Guadalajara, que es una de las más rentables, y Mazatlán, que no es tan rentable. Pero para que tú tengas una idea, ICA pagó 44,400 millones de pesos por esos 4 tramos carreteros, ¿sí? Por 30 años de concesión. Wow. ¿Sí? Y recuperó su inversión hace 3 años. ¿Sí? Y ahorita todo lo demás pues, va a ser ganancia. ¿Sí? ¿Cómo es posible que quieran entregar esas carreteras que le costaron al país? ¿Sí? Le costaron o le están costando todavía. ¿Sabes cuál es la deuda, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, de los 58,000 millones de pesos? Aparte de que se han dado 50,000 de puros intereses, la deuda anda sobre los 230,000 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! 230,000. A ver, tenemos todo el dinero para hacerlo, para hacer unas carreteras de primera, y sin embargo tenemos unas carreteras de tercera, cuarta calidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero que nada, bueno, pues hay que dilucidar las cosas, que es corrupción, ¿no? Que es donde se está prestando la corrupción. Porque esto ya es muy raro, muy grave, que los ciudadanos, los usuarios estemos pagando más de lo que deberíamos de pagar, cuando bien lo comentas tú, ingeniero, que podríamos pagar mucho menos, podríamos tener carreteras buenas. Es que debemos de pagar, debemos exigir. O sea, no se puede, si no se levanta la voz y se exige lo que es exigible, lo que es comprobable que sí se puede. O sea, no puede ser posible que vengan de otro lado a sobornar a autoridades locales, porque eso fue. Modifiquen las leyes, modifiquen, y que sepamos escuchar, o poner en duda. A ver, tú hablas de mantenimientos. Te voy a hablar de 2001. Era diputado federal Eugenio Pérez Cruz. Y por allí hice una exposición. A ver, hablando de las carreteras,
aquí no es culpa de quien construye o le da mantenimiento a una carretera. En ese tiempo se metían promedio anual en mantenimiento 1.500 millones de pesos con Cedillo. Les dije yo, señores, se va a ir incrementando esto. ¿Por qué? Porque las carreteras ya cumplieron su ciclo de vida. Las carreteras deben de ser desde abajo, desde la estructura, no superficial. ¿Sí? No superficial, es estructural. Si no corregimos desde la parte de abajo, ¿sí? La corrección tiene que ser aprovechando las ampliaciones que están haciendo, porque son de 7 metros todas las carreteras construidas hasta 1980, ¿sí? Tienen 7 metros de ancho y se están ampliando para modernizarlas, haciéndolas 1 a 2. ¿Sí? Entonces, ese tipo de carreteras de 12 metros, ampliando 5, eliminamos la parte de abajo y sirve lo que ya, las especificaciones que existían antes eran más benignas. Tú puedes meter desmonte, despalme, los tránsitos y las cargas iban a ser leves. Entonces, todo ese tipo de carreteras se construyó con proyectos de 20 años, que ya rebasaron otros 25 años. Entonces le dije, esto va a ir acumulándose. Claro. Porque si le metían anteriormente 3 centímetros y con eso tenía de carpeta, ya no va a ser suficiente. Luego le van a meter 8, y luego le van a meter 10 y 12. Pero no van a solucionar una situación. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Es negligencia? ¿Es corrupción? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es un desconocimiento de las gentes. Mira, la Secretaría funcionó hasta el 2000 porque eran las mismas gentes que estuvieron en 1960, en el 2000. 40 años después seguían los mismos. Tú conocías a fulano, como decir, ay, lo volvías a... Como aquí que tienen a Tomás Ibarra. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo, en servicios técnicos. Sí. Igual funcionó la Secretaría. Estaba el ingeniero Agustín César Trujillo, estaba el ingeniero Malacar, estaban los mismos, el ingeniero Roland Vargas, el ingeniero... O sea, todos los conocías, porque era como una empresa y funcionaba perfectamente. Eran gentes entregadas a su trabajo. Cuando llegan los panistas, descabezan, quitan y empiezan a meter a sus gentes. Quitaron a los que sí sabían. A los que sí sabían. El problema, yo lo digo aquí en 6 puntos. ¿Qué fue lo que ha hecho que esta destrucción de carreteras? Lo que ha hecho, el problema más grave, es haber descabezado. O sea, dice, incidencia y causas del impacto de la destrucción acelerada en caminos en México. 1. Caminos antiguos con proyectos estructurales para tránsitos diarios y cargas inferiores a reducidas, que te estaba comentando ahorita. Especificaciones de construcción más benignas en relación a las especificaciones solicitadas en la actualidad. O sea, con las que se construyeron eran más benignas para otro tipo de cargas. Normas de especificación caducas y no funcionales. Carencia del equipo mecánico necesario para la construcción de pavimentos de alta tecnología, te lo comentaba yo. Inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, no es la parte superficial, es la parte estructural. La reducida tecnología importada está mal aplicada. Entonces, ese es hacer carreteras, o sea, ¿lo inventé yo? No, lo inventaron los europeos. Entonces, yo lo único que hice fue traer, anotar y decir, eso es lo que se requiere. Tenemos un problema muy serio con las carreteras. Tenemos carreteras con total descuido. Tenemos que hay 30,000 millones que se recaudan al año y que no aparecen, o sea, se recaudan 70,000 y se reportan 40,000. Tenemos un fideicomiso que no sabemos exactamente dónde está yendo a parar, mucho dinero, son 150,000 millones, además de que también sospechosamente no fue desaparecido en los demás fideicomisos. Tenemos vicios muy graves como el hecho de permitir, incluso desde la propia Secretaría de Comunicaciones, permitir tarifas que están incluyendo mayor kilometraje del recorrido por kilómetro. Y tenemos que la tecnología de carreteras en México se rezaga y hay una negligencia brutal para poder actualizar las tecnologías constructivas, sobre todo, ¿no? Es lo que nos has mencionado hoy. Eso son problemas muy serios que ya incluso hemos notado, habrá usted notado, amigo de entorno político, que ya es visible
en las carreteras de nuestro país. Me gustaría que, como último comentario, nos hicieras una síntesis breve de 1 minuto o 2 de lo que estás sugiriendo, lo que estás planteando, lo que estás exigiendo para que estos problemas se comiencen a solucionar. Bueno, lo que yo estoy sugiriendo es demostrar en los hechos que efectivamente se puede conseguir pavimentos de alta tecnología, pavimentos que aguanten las cargas que hay. Yo estoy sugiriendo que se cobre, o sea, como te dije desde el inicio, al usuario el 25% de lo que se cobra en la actualidad. Una cosa que nos dice el ingeniero Sandoval, que dicho sea de paso, insisto, es un gran experto en materia de carreteras en el país, es que se les puede obligar a los propios concesionarios y a quienes están encargados de construir carreteras a que hagan las cosas bien y a que reduzcan sus costos. Se les puede obligar. Hay que encontrar el eco adecuado entre los legisladores, primero, ¿no? Y luego las autoridades. Lo que pasa es que, como estamos viendo, hay muchos millones hay una danza de muchos miles de millones de pesos que no están en sí como que donde están, ¿no? No están visibles. Ahí, desafortunadamente, y eso sirva como dato, la corrupción persiste y eso nos está perjudicando ya a nosotros los ciudadanos de una manera brutal. ¿O no es así? Sí, así es. Digo, bueno, pues ahí está el mensaje para los... de diario, pero para finalizar, aquí se hablaba de un tren ligero. Sí. Y decía el gobernador, previamente Cuitlago García Jiménez anunció que buscaría empujar proyectos grandes con voluntad y los propios recursos, o sea, los propios recursos y las propias formas. Aquí se traen los propios recursos, no se necesita más que la anuencia para detonar la construcción. Sí. Se necesita para poder, un ejemplo, de que es posible la construcción de carreteras nuevas. Otra de las cosas que te decía al principio, no es posible dejar que siga matando a gente, que sigan sucediendo accidentes, porque no se hace nada. ¿Por qué no liberar el flujo vehicular de Lázaro Cárdenas? Sí, yendo. Si hay una persona que se compromete a decir en 2 meses le damos solución, porque tiene todos los elementos que te decía al principio. Estas empresas vinieron en esta forma, el título de concesión marca una cosa, y hay 6 puntos donde hay que rescindirles el contrato. Eso es algo muy importante. Aquí tenemos al ingeniero que ya ha propuesto que en 2 meses o en meses 2 meses resolvería muchos problemas de este tipo y que no ha encontrado el eco, porque además 2 meses sin cobrar un peso por sus servicios. O sea, hay ahí algo que está impidiendo que los problemas se solucionen, ¿no? Sí, lo que hace falta aquí es el compromiso de las gentes que están, los mismos colegios de ingenieros, los mismos, o sea, el compromiso con el gobierno, ¿no? Bueno, aquí hay un punto importante. Hay que desahogar la Lázaro Cárdenas, que es un punto muy, muy importante para Jalapa, y eso se puede hacer tan solo reduciendo los costos del peaje del libramiento. Eso es lo que se necesita para exigir. Que además les convendría hasta los propios... Es que para eso se hizo el libramiento, esa es la intención. Claro, esa fue de la hacerlo. Pero además les convendría también más porque podrían tener mayor aforo si bajaran los costos de las casetas, ¿no? Los precios de las casetas. Pues tendrían mayor aforo, pero digo, ellos van a la cómoda. Sí. No le invierten según su mentalidad. Dicen, yo sigo, tienen que pasar. Ingeniero, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Es consumió un tema el tiempo. Muy grande, muy extenso, pero sí pudimos dar a entender mucho de lo que se puede solucionar, mucho de la problemática que existe, y me da mucho gusto poder platicar contigo, porque eres una gente que verdaderamente conoce el ramo, conoce el tema, y esto le sirve mucho a nuestros televidentes. Y bien, pues aquí tuvimos con nosotros una charla muy amena con Héctor Ignacio Sandoval Quesada, al cual le agradecemos mucho que haya venido a platicar con nosotros. Al contrario. Y que seguramente vas a generar muchísimo interés en todo lo que has dicho. Pues muchas gracias, ingeniero. Repito, muchas gracias. Al contrario.
Te agradezco. por haber venido a charlar con nosotros. Te agradezco la charla. Te aseguro que vamos a buscar la manera de que esto tenga eco y que consigas el propósito, que nos ayudes a los ciudadanos a conseguir tus propósitos en ese sentido. Muchas gracias a todos los amigos de Entorno Político. Se despide de ustedes Quirino Moreno.